¿Tienen el material para comenzar? Ok. Bien. Tal vez los de la red de Dalí no me conocen, los de la red de Jicarito, pues he tenido la oportunidad de estar en sus establecimientos, compartiendo o solicitando cierta información para el proyecto, que ustedes podrán ver el día de hoy la utilidad, ¿verdad? Y lo necesario que es para diagnosticar una red de servicios. Como les mencionaba Héctor, pues este es un proyecto que va a ser de mucho beneficio y pues la población beneficiaria pues será de amplia cobertura, ¿verdad? Y pues darle las gracias a ustedes pues como médicos de servicio de primer nivel, que son los que están captando cada uno de estos pacientes, que están haciendo que se diagnostique a tiempo estas enfermedades que lastimosamente pues generan un sobrecargo enorme a los servicios de salud, ¿verdad? Entonces, la primera intervención, pues vamos a hablar el objetivo general pues, que tenemos, que es establecer los indicadores basados en la evidencia con el fin de estandarizar el diagnóstico y el tratamiento en primer nivel de atención, ¿verdad? El día de hoy pues solamente es diabetes y los objetivos más específicos pues es mejorar la detección temprana, como les mencionaba, en la población de riesgo, con el fin pues de iniciar tempranamente las intervenciones apropiadas para disminuir las complicaciones. Todos nosotros los que nos formamos en este sistema de salud pues pudimos ver en los hospitales escuela o donde hayan hecho su internado, donde hayan hecho su servicio social, lo que estas enfermedades generan. Entonces, quiero que partan de esa premisa, de lo que genera, que al final pues es la muerte. Otro objetivo pues es implementar criterios diagnósticos de diabetes estandarizados en el sistema de salud hondureño, definir el tratamiento ambulatorio de los pacientes con diabetes para homogeneizarlo en el sistema de salud. Difundir los criterios de referencia y contrarreferencia en el primer nivel de atención. Y esto es bien importante porque uno de nuestros indicadores es el SINAR, Sistema Nacional de Referencia y Respuesta. Y es por eso es que ustedes me van a ver en los establecimientos o con el jefe del ECOR solicitando estos informes. En la red de Danlí, pues en la red del Paraíso, por parte de Jicarito, pues se sube toda esa información a un documento que tiene el doctor Harwin, ¿verdad? Entonces, ahí podemos estar viendo lo que ustedes están refiriendo, ¿verdad? Y como es un parte de nuestros indicadores, pues luego se revisan estas referencias a ver cómo está funcionando, ¿verdad? Bien, ¿qué alcances? ¿Qué es lo que pretendemos? Pues esta implementación pues abarca establecimientos desde primer nivel hasta tercer nivel de atención, ya que todo lo que ustedes refieren va a un hospital de referencia, ya sea en el segundo nivel, ¿verdad? O a un hospital, pues, como el hospital escuela que tiene nivel de subespecialidades, ¿verdad? ¿Qué personal es el que vamos a alcanzar con estas intervenciones? Pues tenemos a las auxiliares de enfermería que van a venir más adelante a una capacitación, licenciadas, que hoy tenemos varias de las licenciadas de estas dos redes, los médicos en servicio social, tenemos varios médicos en servicio social en este momento, y los médicos generales. Pues médicos especialistas por el momento pues no tenemos un policlínico dentro de ninguna de estas dos redes, ¿verdad? Entonces, de nivel de especialidades pues por el momento no. ¿Qué población diana? La población es todos los mayores de 18 años. Sin embargo, quiero hacer un énfasis aquí, ya que en los censos pudimos observar que también tenemos niños diabéticos. Pero el hecho de que son menores de 18 años, pues el manejo ya no nos compete, o ya no les compete a ustedes, por así decirlo, sino que ellos están siendo manejados en el Hospital María de Especialidades Pediátricas. Sin embargo, pues tenemos algunos ya identificados
que también tenemos población, ya que esta enfermedad diabetes, pues ya en los niños es tipo 1, ¿verdad? Entonces, lo que más nos compete a nosotros identificar son todos los adultos mayores de 18 años que tengan factores de riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿qué metodología vamos a utilizar para esta jornada, para este taller? Pues son presentaciones magistrales en PowerPoint, protocolos de atención, que esos protocolos, como les decía Leonardo, pues ya están realizados por un nivel de expertos altamente especializados. La última actualización pues, fue en 2018 y pues de ahí vamos a partir. Ese es el documento oficial que tenemos a nivel de Secretaría de Salud. Entonces, eso va a ser nuestro, por así decirlo, va a ser nuestra fuente de datos. Todo lo que esté ahí puede ser utilizado para que usted lo utilice para una referencia o para manejos dentro del establecimiento. El día de hoy pues vamos a hacer también discusión de casos clínicos, vamos a tener el acompañamiento del posgrado de Medicina Interna y pues docentes de la Facultad de Ciencias Médicas. Aquí tenemos al doctor Carías ya, ¿verdad? Entonces, ya pronto vendrá él a dar su parte, ¿verdad? Ok, vamos a continuar ahora con las generalidades. Pues la definición pues, de diabetes mellitus es un trastorno metabólico de etiología múltiple caracterizado por hiperglicemia crónica con alteraciones del metabolismo de los carbohidratos, proteínas, grasas debido al defecto en la secreción o acción de la insulina. Dentro de la misma definición está prácticamente varios de los criterios que se utilizan para el diagnóstico y varias de las cosas que necesitamos para manejar al paciente, ¿verdad? Hiperglicemia crónica, defecto en la secreción de la insulina, ¿verdad? ¿Qué síntomas? Lamentablemente, cuando ya están estos síntomas de polidixia, poliuria, polifagia, pérdida de peso no intencionada, ya estamos con que hay un problema ya establecido y que ya lleva un tiempo dañando el metabolismo. Esta patología, pues, es de las que son llamadas las enfermedades silenciosas junto a la hipertensión, que cuando ya nos empieza a dar sintomatología, es porque ya está afectando a alguna parte de nuestro cuerpo, a algún órgano diano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo prevenirla o cómo diagnosticarla antes de que dé esta sintomatología? Pues más adelante vamos a ver algunas herramientas que estamos implementando con el proyecto RISalud, ¿verdad? Que van a ser de mucha ayuda en sus establecimientos. En esta diapositiva, vamos a ver aquí, vamos a ver unos datos de mucho interés y quiero que presten mucha atención aquí. La prevalencia a nivel mundial de diabetes ronda en el 8.5%. ¿Qué datos nacionales tenemos nosotros? Se está investigando, se está haciendo estudios de base a nivel actual en nuestro país. Pues más o menos ronda en un 4 o 5% la prevalencia. Entonces, Héctor les mencionaba que esta población entre las dos redes es más o menos de 290,000 personas. Ahora, si sacamos cuánta población es mayor de 18 años en esa población y sacamos el 5% promedio, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que esa es la prevalencia que tenemos que tener de diabetes. Y si nos vamos a los censos que ustedes manejan en cada establecimiento o nos vamos a su población por municipio, de ese 5% en mayor de 5 años, ustedes se van a dar cuenta que todavía no llegamos a la meta, que hay una brecha, que todavía pacientes que no han sido diagnosticados, que están ahí en su municipio, silentemente con la enfermedad en progreso. Porque enfermedad que no se trata sigue progresando y sigue su curso natural de enfermedad, ¿verdad? Alrededor de 422,000 pacientes con diabetes, ¿verdad? Y esto significa de 2.2 millones de muertes por año. Estas son estadísticas mundiales, ¿verdad? De diabetes. Ahora,
Tal vez la diabetes no directamente le va a generar la muerte, sino que sus complicaciones crónicas, infarto agudo de miocardio, evento cerebrovascular, etcétera, etcétera, ¿verdad? Enfermedad renal crónica. Entonces, vemos que las edades promedio en la que ya es un factor de riesgo es ser mujer de 70 años y un adulto masculino entre 30 y 69 años. Miren qué brecha de edad tenemos acá entre las mujeres y los varones, ¿verdad? En la que tenemos que prestar mucho énfasis en los pacientes masculinos y ver qué factores agregados están ahí, ¿verdad? La mala alimentación, el sedentarismo, etcétera, etcétera. Bien, el 43% de las muertes antes de los 70 años. Imagínense, casi el 50% de las muertes a nivel mundial antes de los 70 años es debido a esta enfermedad. Factores de riesgo como la obesidad, síndrome metabólico, síndrome de ovario poliquístico, representan casi el 50% de todos los factores de riesgo. Y algunas cosas modificables como la alimentación, el sedentarismo y el tabaquismo, que son cosas que sí podemos modificar para prevención de esta enfermedad. Bien, ¿qué criterios para investigar en prediabetes y en diabetes? Vemos que ser mayor de 45 años ya es un criterio en el que se le debe hacer algún tamizaje, por lo menos una vez por año. Sobrepeso u obesidad con un índice de masa mayor de 25, ya es otro criterio que ya nos indica que tenemos que buscar diabetes en ese paciente. Familiar en primer grado con diabetes, en una de las herramientas que tenemos, pues el factor hereditario es bien importante, ya que solamente con el hecho de tener un familiar en primer grado, llámese primer grado madre, padre y hermanos, ¿verdad? No vamos a hablar de primos, tíos o el cuñado o el aquel, sino que primer grado. HDL menor de 35, triglicéridos mayor de 250, pese a que este no es un valor como normal, ¿verdad? Sino que ya mayor de 250 y que esté remitiendo y que ustedes lo hayan citado cada 3 meses a ver si ya disminuyó con la dieta o el ejercicio y aún así se sigue manteniendo y aún así de que esté utilizando fibrato se sigue manteniendo, se debe hacer tamizaje y buscar diabetes en ese paciente porque ya tiene algo en su metabolismo que está desordenando el metabolismo de los lípidos, ¿verdad? Si ya es un hipertenso, pues en sus controles trimestrales o mensuales, dependiendo cómo lo citen ustedes en su establecimiento, se debe de hacer tamizaje para diabetes. Historia de diabetes gestacional. Toda mujer embarazada que haya tenido diabetes gestacional debe de tener tamizajes posteriormente para descartar diabetes después de su parto, ¿verdad? Sedentarismo. Historia de enfermedad cardiovascular en su familia también tiene que ser de primer grado, ¿verdad? Hemoglobina glicosilada mayor de 5.7. Bien, aquí nos saltamos el hecho de que ya se le haya hecho una glucometría y que en ayunas pues ya haya tenido mayor de 100, ¿verdad? Y pues si ya tiene una hemoglobina glicosilada mayor de 5.7, pues vamos a ver más adelante qué es lo que se debe de hacer. Síndrome de ovario poliquístico y otras condiciones como resistencia a la insulina, obesidad severa y acantosis nígrica, que es uno de los factores más evidentes de un paciente ya con síndrome metabólico, ¿verdad? Bien, aquí en esta intervención, ustedes en su folletito, en su folder, van a tener que tienen una hojita de salud. Esa hojita de salud van a ver que la vamos a llenar con cada uno, pero lo vamos a hacer en parejas. Y ahorita Sato-san les va a pasar esta pequeña bolsita para rifarnos con qué pareja nos va a tocar. Entonces, usted va a evaluar a su compañero con que le toque. Entonces, van a tener que les va a tocar un número. Entonces, el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3 y así sucesivamente. Entonces, el compañero con que le toque la va a evaluar o lo va a evaluar
y va a llenar su hojita de salud, ¿verdad? Entonces vamos a dar ese compás de espera para que Sato pues distribuya los numeritos. Van a ver que en esta hojita de salud viene una evaluación bien integral, que se evalúa también la bioimpedancia. Pues en la parte de atrás van a poder ver que tenemos los instrumentos. Tenemos la bioimpedancia, tenemos estetoscopio, tenemos efigmomanómetro, tenemos el otoftalmo, también para que se pueda hacer el fondo de ojo, ¿verdad? Y todas las herramientas necesarias. Entonces, durante el día, pues vamos a tener ese momento específico en lo que nos vamos a evaluar. En este momento, pues, solamente quería que supieran que vamos a tener ese momento y que es la hojita de salud que tienen ahí. Entonces, vamos a esperar que Sato distribuya los numeritos. Entonces, recordemos que en este momento solamente estoy haciendo un resumen de cosas que ustedes ya saben, que ya se formaron, que ya han leído. Entonces solamente estoy retroalimentando para cuando venga el especialista, pues él ya nos hable de cosas más importantes o más específicas de esta enfermedad. Entonces ahora vamos a ver lo que es la categorización de prediabetes y diabetes. ¿Algún participante que haya salido o que no esté o que no haya tomado numerito? No, ¿verdad? ¿Tiene números? ¿Tiene todavía ahí? Dos, ok. Ah, falta. Ah, ok, sí, me dijo la doctora Melissa y hay otro compañero ahí de la red que todavía no pudo asistir el día de hoy. Ok. Sí, eso lo vamos a resolver luego. Faltan dos, entonces es una pareja. Solamente vamos a intercambiar ahí los números de los que no estén. Ok, entonces, ahora para categorizar la prediabetes y la diabetes, pues vamos a ver que los criterios, el primer criterio es una glucosa plasmática en ayunas mayor de 126. Estos criterios pues han sido establecidos desde hace mucho tiempo y vamos a ver que los criterios que se han ido modificando son más que todos los de prediabetes. Los de diabetes permanecen igual, creo que desde hace más de 20 años. Y la glucosa plasmática en ayunas mayor de 126 se sigue manteniendo. La hemoglobina glicosilada de más de 6.5 ya es diagnóstico. Ahora, esta hemoglobina tiene que ir acompañada de síntomas para decir que ya establecer el diagnóstico de la enfermedad, al igual que la glucosa en ayunas de 126. La glicemia mayor, de 2 horas post tolerancia de sobrecarga oral de glucosa mayor de 200 y una glucosa al azar acompañada de síntomas mayor de 200. En prediabetes vamos a ver que el manejo generalmente la hacemos con metformina o de 500 miligramos o de 850, la mitad de la tableta, y podemos llegar hasta una dosis de 2.550 miligramos. Ahora, aquí hay que hacer un énfasis, ya que ya en pacientes que tengan lesión renal o que tengan algún problema, si son monorrenos, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado por la forma en la que se elimina la metformina, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes, pues, tenemos que sacar la tasa de filtrado glomerular y ver de que no tenga menos de 60 de tasa de filtración glomerular para metformina. Para glibenclamida, pues vemos que ya se suspende cuando ya es de 40. Ok, ahora hablar un poco del diagnóstico, ¿verdad? Como ya les mencionaba, aparte de los criterios,
lastimosamente, pues necesitamos una herramienta laboratorial para diabetes, no tanto así como para la hipertensión, que solamente con nuestro FIGMO y nuestro esteto, pues ya podemos hacer un diagnóstico, citando al paciente, por supuesto. Mientras que en la diabetes necesitamos ya sea un glucómetro o llevarlo al laboratorio para una glicosilada, ¿verdad? Entonces, estos son los criterios diagnósticos, ¿verdad? Que son sumamente laboratoriales, ¿verdad? La glicosilada mayor de 6.5, la plasmática, la glucosa mayor de 126 y en la curva, pues, postprandial de mayor de 200 o al azar mayor de 200 acompañado de síntomas que ya habíamos mencionado cuáles eran esos síntomas. Todo paciente asintomático con hiperglicemia realizará una prueba de confirmación. Esta prueba de confirmación vamos a ver que en este cuadro, en este esquemita, lo podemos definir como es. Entonces, tenemos un paciente mayor de 40 años que reúne criterios para realizar un tamizaje, ya sea sobrepeso, obesidad, sedentarismo, etcétera, etcétera. Le hacemos una glucosa en ayunas y nos sale menor de 100. ¿Qué se hace con este paciente? Se reevalúa cada 3 años. Obviamente que si tiene factores de riesgo que se van modificando, si va aumentando de peso, si ya a los meses ya aparece con acantosis, entonces ya se le da un manejo individualizado y ya no se le hace a los 3 años, ¿verdad? Como dice el lineamiento, sino que se hace en el momento que usted lo requiera más necesario. Ahora, si ya tiene de 100 a 125, entonces en ese momento pues ya entra en el criterio de prediabetes y en este paciente pues se le va a hacer un examen que se llama curva de tolerancia a los carbohidratos, entonces se le va a hacer una sobrecarga oral de glucosa de 75 gramos y si al pasar las 2 horas tiene 140, de 140 a 199, ya reúne el criterio de ser prediabético. O si tiene una hemoglobina glicosilada de 5.7 a 6.4, prediabético. Entonces, en ambos casos, ya sea menor de 100 o de 100 a 125 y que se diagnostique como prediabético, se dan cambios de estilo de vida y se va a reevaluar anualmente. Ahora, con este paciente que es prediabético y que tiene factores de riesgo agregados, ya vimos que se le puede iniciar la metformina a dosis baja, a dosis de 500 o la mitad de una tableta de 850, ¿verdad? Tenemos este paciente que ya tiene más de 126 en ayunas. ¿Podemos hacer el diagnóstico ahí? Dice el lineamiento que le debemos de hacer una sobrecarga oral de glucosa y si en 2 horas tiene mayor de 200, ahí sí. Ahora, ¿qué pasa? A veces podemos decir, como un dicho popular, glucosas vemos, glicosiladas no sabemos. Entonces, tenemos que tiene mayor de 126. Lo ideal sería hacerle una hemoglobina glicosilada, ¿verdad? Y si comprobamos de que tiene más de 6.5 y tiene síntomas, pues ahí está el diagnóstico de diabetes mellitus, ¿verdad? Y ya se le da una modalidad de tratamiento, que el tratamiento lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Permítame. Sí, ya en el tratamiento, pues vamos a ver que hay diferentes formas de manejarlo de inicio, pero estandarizado. Pues la guía JADA recomiendan o mencionan que se puede manejar siempre con metformina de inicio, ¿verdad? Y si usted tiene un paciente ya con hemoglobina mayor de 10 de inicio, pues vamos a ver, que ya le van a mencionar los especialistas, que ya se le puede manejar con insulina de entrada, ¿verdad? Ahora, ¿se puede manejar con insulina y metformina? Sí. ¿Puede manejar un hipoglicemiante oral con metformina combinado? Sí, se le puede manejar con hipoglicemiante oral más insulina, más metformina, también.
Entonces vamos a ver de que estos escalones terapéuticos, cómo se van modificando o cómo se van reevaluando al paciente en el caso que su hemoglobina glicosilada no mejore, sus niveles de glicemia no mejoran. Entonces, más que todo, pues estas 3 intervenciones eran para hablar de esas generalidades y para recordar esas cosas que ustedes pues ya tenían ahí guardadas en su memoria o lo están poniendo en práctica en los establecimientos, para dejar el tiempo pues con el siguiente expositor.